En cierta ocasión una familia, una pareja se fue de luna de miel a París, a la ciudad del amor. Y en ese lugar, en una estación de metro, era una pareja latina. Al estar en un país distinto, con un idioma distinto, se encontraron un tanto confundidos. Hay la comunicación muy difícil, y para moverse de un lugar a otro, ellos tuvieron que que tomar la línea del metro. Pero como es una ciudad tan grande, las líneas del metro son increíbles, ¿verdad? Y son diversas. Así que por más que miraban las señales, no comprendían el idioma, no comprendían cómo hacer para llegar a su destino. Y subirse en el metro o en la línea equivocada del metro y subirse de manera equivocada iba a implicar perderse en esa gran ciudad. Esta pareja, al llegar a ese metro, ante la duda, aunque estaban juntos en ese momento averiguando cómo hacer, en un momento de confusión, la pareja, la esposa, se sube al metro, y cuando el esposo reacciona y quiere subir también, la puerta del metro se cierra, y como una escena de película, póngale usted la música de fondo, la esposa se aleja en el metro y el esposo se queda ahí. A veces lo mismo sucede en la vida diaria, en la vida cotidiana, en momentos de gran incertidumbre, en momentos de gran dificultad. La vida parece un mapa lleno de muchas interconexiones, y uno dice: yo no me quiero equivocar. ¿Cómo hago para poder llegar hasta un buen destino? Yo quiero vivir bien. Y podría parecer la vida un montón de líneas del metro con indicaciones en otro idioma, tal vez ni siquiera en francés, porque más o menos podríamos leer algo, ¿verdad? Y tener alguna noción, sino en algún idioma de aquellos que para nosotros son irreconocibles. Así como vamos en esta vida, muchos de nosotros nos estamos preguntando, como dijo el ilustre conocido mexicano: ¿a dónde vamos a parar? ¿Qué va a pasar con nuestra vida? ¿Cómo voy a hacer para poder vivir bien? Quiero tener bien a mi familia, quiero vivir de tal manera que pueda ser efectivo. Y este año nosotros estamos enfatizando el valor de la excelencia, porque precisamente queremos crecer, queremos vivir de una manera que pueda ser muy productiva, que podamos aprovechar el tiempo no como una dinámica que nos consume, sino disfrutar la plenitud de la vida. Podría parecer que las circunstancias mismas son las que definen nuestro destino, y si las cosas están mal, entonces nosotros también estamos mal. Pero a la luz de la Biblia esto no es así. Dios permite circunstancias a nuestro alrededor para darnos cuenta que Él está ahí, que Él es fiel y quiere que nosotros le conozcamos de manera genuina. Para tener una vida fructífera necesitamos el profundizar en nuestra relación con Dios. La clave entonces para poder tener una vida que dé fruto, que dé buen resultado, es estar conectados con Dios. Y le pido por favor que me acompañe a la primera carta del apóstol Pedro, a la segunda carta, capítulo 1, versículo 19. Segunda de Pedro 1:19. Esta serie se titula Hasta que amanezca, y está basada precisamente en este versículo. Primera de Pedro 1:19. Dice la palabra del Señor: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y esta hermosa figura que presenta el apóstol Pedro acerca de la transición de la oscuridad a la luz es precisamente de lo que estamos hablando. Probablemente la vida parece oscura en muchas áreas, y nosotros debemos preguntarnos qué podemos hacer según
esta palabra de Dios, el apóstol Pedro, con su experiencia, nos presenta, en primer lugar, que nosotros tenemos que guiarnos por la palabra profética más segura. ¿Qué podemos hacer cuando la vida se pone dura, difícil, cuando la situación está aflictiva? ¿Qué puedo hacer cuando no hallo cómo manejar mis asuntos? ¿Cómo tratar mis relaciones interpersonales? ¿Cómo manejar mis finanzas? ¿Qué puedo hacer cuando tengo desafíos, dilemas éticos, cuando tengo la oportunidad de enfrentarme con cosas que puede ser que me sobrepasen? El apóstol Pedro dice, en primer lugar, usted tiene que guiarse por la Biblia, por la palabra profética más segura. Esta palabra nos da seguridad, nos da confianza, y definitivamente cada uno de nosotros necesitamos conocerla, necesitamos estudiarla. Alguien, cuando es un especialista en su profesión, precisamente ha dedicado no pocas horas, ha dedicado no solamente horas de estudio, estamos hablando de experiencia, de práctica. Nosotros, gracias a Dios, tenemos la acreditación por 5 años con esta agencia mexicana, y definitivamente los estándares son muy exigentes. Alguien que definitivamente sale de nuestra universidad y tiene la capacidad para estudiar en otro país es porque tiene un estándar de calidad. De la misma manera, nosotros también, al poder enfrentar los desafíos de la vida, no podemos ir si no hemos ni siquiera pasado la prueba avanzo, si ni siquiera hemos tenido la oportunidad de tener un buen récord en al pasar un pensum, y vamos a pretender enfrentar la vida, pero con conocimientos de kindergarten. Vamos a tener la disposición para solucionar los problemas de la vida que son tan difíciles, con una experiencia muy vaga de lo que Dios quiere. Por eso nos encontramos como en ese proceso, partiendo desde la oscuridad, porque en muchas ocasiones no nos hemos dado a la tarea de tomar las herramientas que Dios nos da, vivir de acuerdo a los preceptos de la Biblia, y nosotros mismos tener la oportunidad de explorar lo que este increíble libro nos presenta como un manual de vida muy práctico para que nosotros podamos saber cómo vivir. Por eso Pedro presenta que nosotros necesitamos practicar las diferentes enseñanzas que se nos presentan. La vida es difícil, la vida matrimonial es difícil, la vida relacional es difícil. Y si usted ha tenido la oportunidad de tener problemas con una persona y usted no hace uso de los principios que la Biblia presenta en temas de perdón, definitivamente es como alguien que está solamente escogiendo con qué alimentarse y dejando los nutrientes a un lado. Y usted no está acatando la receta médica como tiene que ser. No, yo solamente quiero quitarme el dolor, no quiero atacar cuál es el verdadero problema, porque el problema se encuentra en el corazón. Necesitamos nosotros tener la oportunidad de aplicar estas enseñanzas a la vida diaria. Cómo restaurar una relación rota, cómo administrar mis recursos financieros. Mire, pero es que mis recursos financieros, estamos hablando que ahí tengo de las alcancías que regalaban en el banco, en la financiera, y esos son mis recursos financieros. Pero la Biblia, usted tenga poco, usted tenga mucho, le enseña cómo usted puede administrar también su dinero. La Biblia nos habla acerca de cómo usted enfoca su fe en donde tiene que ponerla, porque si no, usted no tranquiliza su corazón. El corazón es perverso y es engañoso más que todas las cosas, y el profeta exclama: ¿quién lo conocerá? Y Dios dice: yo conozco el corazón, yo sé cómo funciona y yo puedo dirigir tu vida, puedo dirigir tu corazón. Así que la Biblia
funciona. La Biblia no es solamente una parte de un movimiento religioso que está sustentado sobre un mito. La Biblia es práctica, la Biblia transforma, porque es la palabra de Dios. Hay una razón por la que cristianos de diversos países del mundo arriesgan incluso su vida diariamente para exponer a otros la verdad, para poder compartir este extraordinario libro. Pero nosotros tenemos que comprobarlo. Tiene que ser parte de nuestra agenda diaria, tiene que ser parte de nuestra reflexión personal. Es increíble cómo en muchas religiones incluso tienen un horario para poder acudir a la presencia de su Dios como una disciplina. Y nosotros, teniendo la verdad y una relación personal con Dios, no disponemos, no nace de nosotros. Es una lucha, es una comodidad el no acudir para poder conocerle más. Por eso Pedro dice, tienen que poner las escrituras como su estándar de vida. Guíense por esa palabra profética que es la palabra más segura. Ustedes hacen bien, ustedes invierten bien su vida, ustedes invierten bien su tiempo si ustedes están prestando atención. No menciona que alguien tiene una actitud de agarrar versículos sin un buen contexto y comenzar a profetizar y a decir, usted se va a casar con la persona que tiene a la par, yo lo he visto. Eso no es algo que se maneje desde la palabra de Dios. Desde la palabra de Dios, la Biblia siempre presenta todo su contenido como verdad. Es algo serio e importante. Dios ha demostrado por el desarrollo de las escrituras el plan que claramente ha trazado desde la eternidad. Y si usted se acostumbra a que otra persona venga y le profetice o le declare qué es lo que usted tiene que vivir, usted está dejando a un lado lo que Dios le ha dado a usted para poderlo reflexionar, porque usted puede llegar a tener una relación personal con Dios. Por tanto, usted puede llegar a la Biblia y comprender en base a una relación con Dios qué es lo que quiere decirle Dios, cómo Dios le quiere guiar. Pero es más cómodo en muchas ocasiones escuchar a una persona que nos diga qué tenemos que hacer, que nos diga, mire, la persona que viene de color rojo es la persona que me ha dicho que usted, ¿verdad? Esto no tiene ningún tipo de sustento. Nosotros debemos acudir a la palabra profética más segura y evitar nosotros estar comprando algún tipo de estafa de gente que está probablemente manipulando el mensaje del evangelio y nos está tratando de dirigir hacia sus propias conveniencias. Hay muchas historias alrededor de eso y debemos tener cuidado al respecto. Nosotros somos de aquellos que dijo Jesús, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pero nosotros debemos para esto ser ovejas dispuestas a escuchar la voz y dispuestas a obedecer al Señor. Y es interesante cómo en este texto Pedro dice que nosotros podemos usar la Biblia como una antorcha. Actualmente nosotros podríamos usar esta misma figura comparándolo con cuando uno se levanta en la noche y de repente usted agarra su celular y ya traen una lamparita. Y si usted no agarra esa lamparita, ya sabe que su dedo pequeño del pie derecho va a chocar contra la mesa. Pero por eso necesita usted la cámara de su teléfono para poder guiarse cuando se levanta y abre la refrigeradora. Eso es otro tema, ¿verdad? Pero necesitamos explorar las cosas teniendo la herramienta indicada, como si usted quiere revisar su vehículo por la noche, necesita una buena lámpara. Si usted va por un terreno que usted no conoce por la noche, tiene que tener unas buenas luces en su vehículo para evitar accidentes. De la misma manera, nosotros tenemos la Biblia como esa antorcha a la cual nosotros podemos acudir para que las cosas a nuestro alrededor se vuelvan más claras. Pero cuando no disponemos de una luz, cuando no tenemos una lámpara, entonces las cosas son
más difíciles de observar y es tremendo porque uno comete grandes equivocaciones cuando pasa por alto principios que la Biblia presenta de una forma increíble. Es la palabra profética, es una fuente de luz y por eso hace esta comparación. Para aquellos de nosotros que tenemos un poco más de kilometraje en la vida, nos recordamos que en nuestro país hubo una época de apagones eléctricos. No voy a pedir que levantemos la mano aquellos que pasamos por ese momento, pero tenían que racionar la energía eléctrica y pasábamos noches enteras sin esto. Quizás algunos están averiguando ahorita en Google, ¿verdad? ¿Habrá pasado esto en realidad en nuestro país? Pero era feo, porque uno estaba acostumbrado a poner la televisión o a pasar con la familia y eso no se podía hacer, no había, estábamos a la luz de la luna o las candelitas, ¿verdad? Eso se vendieron bastante en esa época porque era terrible. Es feo estar en oscuridad, es feo estar, es incómodo, no es parte de nuestro día a día. Pero de la misma manera, para poder ver las cosas espirituales que están sucediendo a nuestro alrededor, nosotros necesitamos acercarnos a la luz, que es su palabra. Pasan muchas cosas a nuestro alrededor y Dios en su soberanía, sentado en su trono, permite que estén pasando muchas situaciones. Es uno básicamente el que no tiene el discernimiento para poder notar que Dios está permitiendo cosas para que cosas pasen en nuestro corazón. A veces uno es el que se enoja y uno, como somos personas, nos afligimos. Pero Dios está en control y lo que Dios me pide a mí es que yo confíe en su palabra. Pero ¿cómo voy a confiar en Él si yo no sé cuál es su palabra? Por eso Pedro dice, necesitan ustedes estar seguros de qué es lo que Dios quiere para sus vidas. Oren, búsquenle a Dios. Y quiero mencionarles algunos versículos que hacen alusión a este principio. Santiago 1:5, si usted quiere lo busca, si no aquí se lo leo. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Porque Dios es dadivoso, es rico en misericordia, Él es fuente de toda verdad, Él es la verdad. Dice Salmos 37:7, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Lo mismo dice Salmos 46:10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Dice el Salmo 143:8, hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. La misma actitud del salmista es la misma actitud que Dios está esperando que yo tenga para poder enfrentar la vida. Hazme entender, yo quiero ver, yo quiero caminar por un terreno firme y solamente lo voy a poder hacer cuando tú me guíes. Salmo 25:5 dice, encamíname en tu verdad y enséñame. Estamos viviendo en medio de una generación que no quiere que le digamos absolutamente nada, no quiere recibir instrucciones. Pero ¿no será que nosotros también tenemos una pizca o se nos abrió todo el bote, ¿verdad? Al estar haciendo al estar preparando ese alimento y no queremos obedecerle al Señor y no queremos tener un corazón sensible para que Él obre en nuestra vida. Necesitamos entender que la forma principal en la que Dios guía nuestras vidas es a través de su palabra. No le va a poner Dios unas nubes formando la palabra de la persona con la que usted tiene que casarse. Dios no hace eso. Dios no le va a poner las cosas como que está usted descifrando un crucigrama, está resolviendo una sopa de letras. Dios ha dejado su palabra profética más segura, a la cual nosotros hacemos bien al estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Dios ha dejado las cosas claras. Él cuando habla de manera directa. Él no anda con rodeos. Él dice, necesitas entonces cuidar tu corazón, porque de tu corazón
emana la vida. Él dice que nosotros hacemos bien al estar atentos. Es bienaventurado, tremendamente dichoso, el que confía en el Señor. Y nosotros necesitamos comprender que la Biblia, como dice 2 de Timoteo 3:16, es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir y para instruir en justicia. Si la Biblia nos está arreglando la vida, no necesitamos poner excusas, no necesitamos discriminar versículos, necesitamos obedecer, necesitamos caminar hacia la luz. Y Dios se preocupa tanto de nosotros que ya dejó, como dice el Salmo 119, esa lámpara que es la Biblia para nuestro camino, que es una lumbrera, dice Salmo 119, 105, o el Salmo 19, 7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. O Salmo 119, 9, que hace la pregunta: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Así que necesitamos nosotros identificar que en medio de situaciones complicadas hacemos bien diariamente tener un encuentro personal con Dios y ver en su palabra qué es lo que Él quiere para nosotros. El rol de las universidades a lo largo de la historia ha sido tremendo porque precisamente han iluminado con el conocimiento en medio de la oscuridad. Nosotros como Universidad Evangélica tenemos dentro de nuestra declaración de fe que tenemos las Sagradas Escrituras como nuestra fuente de autoridad. Nosotros creemos que cuando llegamos a la Biblia, nuestra vida cambia, no de manera mística. Esta cuestión de hablar de los valores y de enfatizar tanto en nuestros valores institucionales no es por algo que está plasmado en un documento. Es que en realidad la Biblia transforma. Y únicamente vamos a poder crecer cuando esto sea parte de nuestra vida diaria y cuando todos nosotros estemos buscándole a Él. Dice Proverbios 4:18 que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pero hemos puesto como título a esta serie Hasta que amanezca por esta última parte de este versículo. Vamos a leerlo nuevamente. Primera de Pedro 1:19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Y entonces hay una fecha límite, hay un momento clave que dice que hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Porque lo que está diciendo Pedro es que nosotros estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo o el momento en el que Él nos llame a su presencia, y será entonces cuando ya estemos completos. Pero mientras tanto hay una meta que alcanzar, hay un camino que recorrer. Mientras tanto estamos esperando que amanezca. Estamos en ese proceso donde todo está oscuro, pero comienza a amanecer. Y vamos a estar ya en ese momento de plenitud al estar con nuestro Señor Jesucristo. Por eso, este tiempo nosotros tenemos que dedicarlo, aunque no podemos ver completamente todo lo que está pasando, a confiar en el Señor, porque Él ha establecido su palabra como esa antorcha para que nosotros podamos guiarnos. El mismo pensamiento expresa el apóstol Pablo en Filipenses 1:6, que dice que aquel que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Cristo ha prometido que va a regresar por nosotros, y Él, así como ha cumplido todo lo que ha prometido, también Él va a regresar por nosotros. No sé cuántos de ustedes tuvieron la oportunidad de ver esta película de la Sociedad de la Nieve, esta película que se ha basado, ya han salido películas anteriores de este tema, basados en este accidente aéreo en los Andes. 45 pasajeros que eran compañeros de una escuela viajaron de Uruguay para Chile, tenían un torneo, y el piloto de ese avión pensaba que ya habían pasado la cordillera y comenzó a bajar de tal manera que
tuvieron este accidente y se estrellaron con esta cordillera. Estos pasajeros quedaron 72 días, algunos murieron, solamente 16 personas lograron sobrevivir. Y quizás muchas personas, al hacer referencia a esta película, hablan acerca de cómo lograron sobrevivir con el trabajo en equipo, cómo ellos pudieron tener la habilidad para organizarse. Y son muy buenos principios los que pueden extraerse de ahí. Pero le preguntaron a uno de los sobrevivientes: ¿qué es lo que más te conmueve de esta tragedia que viviste? Son personas que han pasado por algo único. Y la respuesta de este sobreviviente fue muy interesante. Él dijo: lo que más me impactó fue que todas las personas nos habían dado por muertos, pero mi papá nunca paró de buscarme. Y yo quiero decirle en esta mañana que no importa la cordillera que usted pueda estar atravesando y el momento difícil en el que usted se encuentre ahora. No importa si ya le han dado por perdido, no importa si usted está en una situación extrema, todavía hay un papá que le sigue buscando. Definitivamente, Pedro da un consejo que es sumamente práctico, que usted puede el día de hoy comenzar una lectura anual de la Biblia. Usted puede llegar a conocer qué dice Dios acerca de diferentes cosas, pero son iniciativas que nacen de un corazón necesitado, que primero uno reconoce que necesita crecer en sabiduría, que necesita crecer en cómo vivir. Y Dios nos está dando la gran oportunidad este año de la excelencia, de que nosotros podamos avanzar, podamos crecer y podamos ser más y más como Él. La vida parece oscura y nos preguntamos ¿qué podemos hacer? Este tiempo, el apóstol Pablo dice que es momentáneo, esta leve tribulación momentánea, pero un día aquellos que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo vamos a estar con Él hasta que amanezca. Mientras tanto, nosotros hemos sido llamados a estar en disciplina. Hablo como un atleta, hablo como un militar, aprendiendo cómo vivir, guiados por el Señor por medio de su palabra. Y quizás si la vida está pareciendo muy complicada, Dios quiere guiarle. Él quiere ser su pastor. Y como usted recordará, al principio yo le comentaba de esta pareja que se perdió en el metro de París. Y la historia no termina ahí. Y la conozco porque es mi historia. Tuve la oportunidad y alguien nos apoyó para poder viajar por allá con mi esposa. Y fue tremendo. Cuando estábamos observando en medio de ese lugar tanta información, ver que mi esposa se sube, ¿verdad?, a ese metro y yo me quedo observándola partir. Desde ese momento no la he visto. ¿Cómo no? Fue difícil. Y básicamente lo que tuve que hacer es esperar el siguiente tren, subirme y bajarme en la siguiente estación. Pero qué hermoso que ahí en esa estación no teníamos cómo comunicarnos. Ahí estaba ella esperándome. Yo creo que es importante que nosotros podamos reconocer que en medio de nuestra confusión, al estar desconcertados por algo que esté pasando y a veces hay situaciones que no nos permiten respirar bien, pero quizás debemos reflexionar que ese tiempo Dios lo ha permitido para que nosotros le busquemos más, para que doblemos rodillas, para que estemos más cerca del Señor. Él ha prometido que va a estar con nosotros, que si le buscamos, le vamos a encontrar. Termino leyendo Isaías 58:11, que dice: Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. ¿Quiere saber usted la disposición de Dios para guiar sus pasos y para guiar su vida? Siempre.
Siempre, Él siempre va a estar dispuesto. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? Señor, yo quiero, hasta que amanezca, estar viviendo para ti.